Hola, buen día. Mis compañeros Jorge, Andrea, Nubia, San Juanita, Eva, Fernanda y su servidora Sandra les compartiremos algunos temas importantes sobre la historia, por mencionarles el enfoque de la asignatura, el cual promueve la enseñanza de una historia formativa que analice el pasado para encontrar explicaciones del presente y entender cómo las sociedades actuaron ante determinadas circunstancias, y esto permita vislumbrar un futuro mejor. Para ello, se considera necesario dejar atrás una enseñanza centrada en la repetición de hechos, lugares y personajes históricos, y encaminarse a un aprendizaje que reflexione sobre el pasado para responsabilizarse y comprometerse con el presente. Para la enseñanza de la asignatura de Historia, el docente puede implementar diversas estrategias para facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Estas estrategias están divididas en dos partes. La primera de ellas son las estrategias de colaboración, que consiste en que los alumnos sean los protagonistas de sus procesos de aprendizaje, y algunas de ellas son líneas del tiempo, cuadros comparativos, documentales, visitas a museos, visitas a zonas arqueológicas, obras literarias, juegos de simulación, videos y periódicos históricos. Por otro lado, están las estrategias individuales, que consisten en las actividades que cada estudiante realiza por sí solo. Por ejemplo, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, análisis, rallies y periódicos. Mi nombre es San Juanita Yosafat Noriega Barrón. Yo les hablaré acerca de la clasificación del tiempo que establece Ignacio Pozo en su obra El niño en la historia. Principalmente este autor comienza a hablarnos sobre el tiempo personal. El tiempo personal depende de cada individuo, depende de las experiencias que va adquiriendo día a día. Nos dice que el niño comienza a establecer este tiempo cuando su mamá comienza a arreglarse para salir. El niño crea una relación entre el antes y el después. Si la mamá comienza a arreglarse, que indica que su mamá va a salir. Enseguida tenemos el tiempo convencional. Este tiempo nos indica la medida del tiempo. Este va adquiriéndose a través de que el niño va desarrollando sus habilidades cognitivas. A partir de los 7 o 8 años, el niño comienza a relacionar lo que es el día, mes, año, y va adquiriendo un valor al número. Cuando el niño da un valor al número, va a comprender el tiempo. Sin embargo, nos dice que termina de desarrollarse hasta los 12 a 14 años de edad, cuando los niños están en la etapa de secundaria, que comienzan a realizar operaciones con el tiempo, como lo es en la asignatura de física, con los problemas de velocidad, tiempo, movimiento, etc. Después tenemos lo que es el tiempo histórico. Además de ver lo que son las fechas y la cronología, aborda lo que es la causa y la consecuencia de los hechos históricos. Por lo tanto, se divide en 3 significados o conceptos que lo van a complementar y que van a ir desarrollándose de igual manera conforme el niño tenga acercamientos a los hechos históricos. El primero es la cronología. La cronología depende del tiempo, y esta base de divisiones va a indicar cuánto tiempo dura un hecho histórico, desde el inicio hasta el final, para después dividirlos en eras o periodos. En
En esta clasificación el adolescente comienza a tener problemas para ubicar temporalmente en una línea del tiempo hechos en conjunto. Por ejemplo, no sabe cuáles son los hechos que van antes, cuáles son después. Las eras, por ejemplo, antes y después de Cristo, no lo comprende todavía. Después tenemos la secuencia temporal. Después tenemos lo que es la sucesión causal. La sucesión causal nos habla más que nada de las causas y las consecuencias que originaron tal hecho histórico, por decir las de corto a largo plazo, y cómo intervinieron en la culminación o inicio de dicho hecho histórico. Por último tenemos lo que es la continuidad temporal. Esta más que nada nos habla de la relación de los hechos, de cómo intervino el pasado con el presente y con el futuro. Por decir, la independencia de México. La independencia de México luchó para liberarnos de los españoles. Sin embargo, ahora en un presente tenemos nuestra propia república. Somos un propio gobierno sin depender de otros países. Quizás dependemos económicamente, ya que establecemos relaciones de comercio, etc. Pero lo que se quiere decir es de que gracias a ese movimiento de independencia tenemos nuestra propia nación y somos libres de los españoles. Por mi parte es todo, si bien recordando que cada uno de estos tiempos van desarrollándose conforme el niño va adquiriendo conocimientos dentro de sus escuelas, y por lo tanto el profesor puede desarrollarlos mediante estrategias que ya se comentaron o que están por comentarse. Gracias. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos del pasado. Las fuentes primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior. Las fuentes secundarias se denominan también historiográficas. Son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias, como los libros, artículos, etc. Para la confección del conocimiento histórico, las fuentes utilizadas por el historiador deben de ser analizadas, valoradas e interpretadas. Entendemos que estudiar las fuentes históricas en este nivel debe ser un procedimiento básico, atractivo y claro, que nos permite identificarnos con la importancia y el contenido de un documento histórico. Para ello podemos seguir orientativamente los pasos siguientes. 1. Precisar que el documento nos informa sobre hechos y sucesos. 2. El documento nos informa de grupos sociales o de personas. 3. Se informa en el documento acerca de diversas actividades. 4. Informa el documento sobre instituciones. 5. Aporta datos concretos. 6. Contiene opiniones significativas. Para su tratamiento y estudio proponemos una serie de procedimientos. 1. Lectura comprensiva e información previa. 2. Análisis y clasificación. 3. Comentario e interpretación. 4. Conclusión. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico consiste en el análisis y evaluación de los razonamientos implicados en la historia. Por ejemplo, la mayoría de estos tipos de pensamientos son aceptados por la sociedad, puesto que tienen consigo una relevancia en la vida cotidiana. Este tipo de pensamiento se realiza a través de una evaluación en la que se usa la observación, la experiencia, el razonamiento o los métodos científicos para comprobar su veracidad. El pensamiento crítico tiene como una de sus redes el pensamiento social, político y cultural. Estas son manifestaciones que el humano debe comprender, puesto que hacen parte de su vida. El hombre no vive pleno si no tiene este medio. Necesita salir de un pequeño círculo en el cual habita para comprender la racionalidad del ser humano.
necesita preguntarse a sí mismo el sentido de la vida y el cómo esto hace que su vida se vuelva un aspecto intangible y da sentido a lo que conoce como su realidad. En este pensamiento lo más importante es el punto de partida de la realidad. En este caso nos dice que este tipo de pensamiento se trata de la historia visto desde un punto de vista no personal, sino de contraste. Realmente lo que sucedió el hecho contrastado a lo que pensamos. Por ejemplo, en el caso de la historia, la mayoría se trata del contraste entre el hecho histórico y la realidad del humano mismo. En todo caso, si nosotros analizáramos el tema de expropiación petrolera, nosotros estaríamos contrastando la realidad de la situación económica del país en aquel entonces contra la actual. Cómo esa venta de ese petróleo fue vital para aquel momento en el sustento económico del país. Sin embargo, en la realidad podríamos haber dicho que había otras opciones para sustentar esos gastos económicos que fueron tan variados. Y el cómo ese dinero, a final de cuentas, terminó por minorizar el peso mexicano para la venta de productos internacionales. Hola, yo soy Jorge Gómez y les voy a hablar acerca de los diferentes tipos de historia. Como ya sabrás, la historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir el periódico histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Primero, comencemos hablando acerca de la historia textual. La podemos definir como el tipo de historia que se recopilan datos y hechos históricos para después poder conservarlos mediante la historiografía. Actualmente, los historiadores académicos están en contra de las personas que narran este tipo de historias, ya que los tachan de gente chismosa y cuenteros. Pero esto porque los hechos que se narran de esta historia son aquellos que afectan el corazón. De dicho modo, son hechos emotivos o poéticos. Por otra parte, tenemos a la historia de bronce. Aquí, la historia se divide en buenos y malos a los actores sociales que toman parte en los hechos significativos. Esta historia es la preferida por las instituciones gubernamentales, haciéndola oficial, dado que colabora de manera con el sistema de poder establecido y maneja como instrumento ideológico que justifica la estructura de la dominación imperante. Por otra parte, tenemos a la historia crítica. Este tipo de conocimiento intenta romper las formas de dominio de un grupo sobre otro y se relaciona con un proceso científico de investigación. La historia crítica es la que particularmente prefiero, ya que es la historia que exhibe la humanidad, los acontecimientos y personajes detestables del pasado o lo que comúnmente se conoce como los malos del cuento. Este tipo de historia nos permite involucrarnos más allá del conocimiento mismo. Así, la historia crítica podría llamarse con toda justicia conocimiento de los pasados. Saber que se traduce muy fácilmente en acción destructiva y conocimiento activo, como que es una historia de actualidad. Es una crítica que se hace a la historia misma y que esto no se presta a interpretaciones incoherentes, sino todo lo contrario, coherentes. Y finalmente tenemos a la historia científica. La historia de las ciencias es el campo de la historia que estudia el desarrollo temporal de los conocimientos científicos y tecnológicos de las sociedades. Este campo de la historia también estudia el impacto que la ciencia y la tecnología han tenido históricamente en la cultura, la economía y la política. Los hechos históricos nunca suceden en el vacío, siempre están situados en un espacio, en un tiempo y con protagonistas. El tiempo histórico implica distintas nociones y conceptos que sirven para ubicar y explicar tanto el proceso histórico como los movimientos generales de la historia.
Es una forma de encuadrar los temas que se estudian en un límite de tiempo específico. Esta suele expresarse en términos de edades, eras, fases, periodos, sexenios, etc. Se refiere a las conexiones que se pueden establecer entre dos o más fenómenos históricos. Ayuda a establecer la naturaleza y alcance de los procesos y cambios históricos. Se dividen en corta duración, mediana duración y larga duración. El espacio histórico nos ayuda a ubicar los hechos históricos. Este concepto también tiene múltiples significados, pero todos ellos relevantes al estudio del pasado. Algunas interpretaciones del espacio histórico pueden ser aquellas regiones particulares, ámbitos geográficos, lugares, países, continentes, etc., en donde se desarrollan las actividades humanas. En ese sentido, los mapas, croquis, planisferios, pinturas, etc. La representación del espacio está íntimamente ligada a la época en la que se produjo, pero también está relacionada con concepciones políticas. Sujeto histórico. No hay historia que no haya sido protagonizada por seres humanos o que haya influido en ellos. En primer lugar, se entiende por sujeto histórico a los protagonistas de la historia, o al quién o al quienes hacen la historia. En segundo lugar, se refiere a los que reciben la historia.